Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento, doctor Jorge Humberto Botero, por su invitación, al igual que a los miembros de la Junta Directiva de Fasecolda y demás afiliados. En segundo lugar, quisiera decir que estoy de acuerdo con Rafael Pardo cuando dice que él y yo somos parte del pasado, pero en mi caso concreto además me culminaron un poco a hablar del pasado porque el tema son los 20 años del régimen de seguridad social y particularmente de los riesgos profesionales. Y para ser consecuente, doctor Botero, con hablar del pasado, pues soy el único expositor que me vine de corbata porque vi aquí al doctor William Fadul, que me invitaba hace 30 años a estas conferencias y en esa época solíamos venir de corbata. Lo que pasa es que el doctor Fadul evolucionó y yo no. Para hablar del régimen en los últimos 20 años y hacer un paneo muy rápido, pues es inexorable remitirnos a una reforma que produjo cambios importantes, que fue la Ley 100 del año 1993, que incluyó básicamente 4 componentes importantes: un cambio estructural en el régimen de pensiones, un cambio importante en el régimen de salud, un cambio en el sistema de riesgos profesionales, que hoy ha evolucionado a riesgos laborales, y también contempló un cambio en el sistema normativo relacionado con los servicios sociales complementarios, básicamente los temas relacionados con algo de educación y sobre todo de recreación, que están a cargo de las cajas de compensación. Para mirar en ese contexto lo que es riesgos profesionales y una revisión, como decía, muy rápida de ese sistema, de ese cambio importante en la seguridad social en Colombia, pues como es de todos ustedes conocido, el cambio importante en pensiones y en salud y en régimen de riesgos profesionales, básicamente en todos los aspectos tuvo en cuenta eliminar un monopolio que existía en el seguro social y en las cajas del sector público. En el caso de las pensiones, aparte del seguro social, existían más de 1000 cajas de previsión, cajas del sector público, que consecuentemente implicaban más de 1000 regímenes de pensiones que existían en Colombia. A mí me ha correspondido en algunos casos tramitar reformas tributarias, pero tengo que reconocer que tal vez la más impopular de todas, la más difícil, es tratar de subir la edad de jubilación. Cambiar el régimen de pensiones es mucho más difícil que tramitar reformas tributarias. El tema de la edad de jubilación, que es un tema absolutamente sensible, se hubiera podido evitar con la propuesta original que presentó la administración del presidente Gaviria, que era habernos movido exclusivamente a un régimen de ahorro individual, es decir, a las cuentas que hoy en día manejan las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones. El Congreso, de su momento, en su sabiduría y con la intervención de los diferentes actores, pues encontró que ese no era un esquema razonable, hubo una gran oposición y finalmente se optó por tener un régimen dual que tiene ventajas y enormes desventajas. El régimen dual, que consiste en permitir que se hubiera creado el régimen de los fondos privados de pensiones, pero también se mantuvo un régimen de prima media, o como llaman los americanos, el sistema de pay as you go, que tiene algunas ventajas de solidaridad intergeneracional, pero que tiene enormes desventajas, especialmente desde el punto de vista de las finanzas públicas. Las prestaciones que todavía se mantuvieron en ese régimen de prima media, en algunos casos son mayores que las que puede obtener como pensión un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad que se creó en esta ley. Pero lo importante, digamos, es que fue importante haber eliminado este monopolio. Creo que hay una ventaja que no ha sido suficientemente analizada para los países que se han movido al esquema de ahorro individual, y es que por primera vez esta deuda de las pensiones se metió en las cuentas públicas. Hay países, incluidos los Estados Unidos y muchos de Europa, que no han hecho este cambio, y ellos, los que se mantienen en el régimen de prima media o del pay as you go, todavía no contabilizan la deuda. El hecho de haber en Colombia contabilizado el bono pensional nos obligó a meter esta deuda, que es muy grande como porcentaje del PIB, en las cuentas nacionales. Esa deuda la reconocimos y la estamos pagando, y esa es una ventaja enorme a futuro de los países que hemos hecho esta transición con respecto a aquellos países que se quedaron en el régimen de prima media, donde esta deuda aún no ha sido contabilizada, e inclusive en los comparativos
Me sorprende que en muchos casos el mismo Fondo Monetario Internacional compara aquí peras con manzanas porque no discrimina entre países que tienen un sistema de pensiones y otro al medir el consolidado de la deuda pública. En este régimen de pensiones, obviamente el balance de estos 20 años creo que es satisfactorio. Ha habido una cantidad de decisiones de carácter jurisprudencial, ha intervenido mucho la Corte Constitucional, los tribunales, casi todos por la vía de ampliar beneficios, especialmente en los regímenes de transición, y ha habido algunos cambios legislativos importantes. Sigue siendo un reto muy importante todavía la ampliación de cobertura, que como ha sido reiterado en intervenciones anteriores, tiene unos factores exógenos, transversales, muy grandes que tienen que ver con informalidad y desempleo y que miraremos un poco más adelante. En el régimen de salud, para ir muy rápido, se hizo lo mismo, se eliminó el monopolio que existía en el Seguro Social. Es una reforma que tuvo un impacto muy importante en la ampliación de la cobertura, fundamentalmente por un golpe inicial de haber extendido la cobertura al grupo familiar, lo cual incrementó sustancialmente el número de afiliados al régimen de salud. Ha habido, como todos ustedes lo conocen, una controversia en estos 20 años de reforma en lo que tiene que ver con salud. Ha sido muy importante, por supuesto, como en pensiones, que se crearon las administradoras de fondos de pensiones, acá las EPS y las instituciones prestadoras de servicios. El sector asegurador entró a jugar un papel muy importante en lo que tiene que ver con los seguros de invalidez, con los seguros de sobrevivientes, de manera que el sector privado entra a jugar aquí y la industria aseguradora en particular un rol muy importante. La salud, que ha sido muy controvertida como reforma en los últimos años, porque esta sí que ha tenido interferencias y cambios desde el punto de vista jurisprudencial. Gran parte de las decisiones de las cortes y de los tribunales han ido casi todas por la vía de aumentar los beneficios de los afiliados, pero no hay una sola sentencia o decisión que aumente los ingresos del sistema. De manera que hay una sensación de crisis todavía en el manejo de la reforma a la salud que está por resolverse. Creo que aún no es tarde, le comentaba hace unos días a Jorge Humberto Botero de manera informal, pero no es tarde inclusive en Colombia para repensar un poco esa reforma de la salud hacia el sentido muy parecido a cómo funciona en Singapur, por ejemplo. Existe la posibilidad de que los afiliados a salud tengan una especie de cuenta de ahorro parecida a la cuenta de ahorro que tienen para pensiones, con unos círculos de solidaridad a nivel de las familias y de las ciudades, para que evidentemente en esa cuenta de ahorro parecido al esquema de pensiones no implique que quien tenga más ahorros o ingresos más altos tenga mejor servicio de salud, sino que tiene que haber mecanismos redistributivos. Pero en Singapur lograron un efecto muy importante y es un sentido de pertenencia, en la medida en que el afiliado, al recibir su extracto, sabe cuánto hipotéticamente tiene ahorrado para eventuales gastos de salud de él y de su familia o del círculo de solidaridad que deba atender. Y han reducido dramáticamente el gasto en salud como porcentaje del PIB por la vía de que muchas de las personas que en condiciones normales usan los servicios de salud con el criterio de tengo que usarlo porque estoy pagando algo, al recibir subliminalmente este extracto de cuánto tiene ahorrado, lo sienten como un activo muy valioso y cuidan ese gasto en salud. Simultáneamente estas reformas, por supuesto, han ido acompañadas en estos países de un énfasis muy grande en medicina preventiva, que son lecciones que todavía deberíamos poder incorporar aquí en temas de salud. Pero en el tema de riesgos laborales, que igual que en pensiones y que en salud, el cambio fundamental fue el de haber desmonopolizado la atención de estos riesgos, el haber incorporado las administradoras de riesgos profesionales, hoy administradoras de riesgos laborales, que han cumplido una labor muy importante. Tal vez aquí tendría que retomar las propias palabras de Jorge Humberto Botero, que decía: esta reforma del régimen de riesgos profesionales probablemente no es la más sexy dentro de la seguridad social, pero ha funcionado bien, y por haber funcionado bien se habla relativamente poco de ella. En materia de riesgos profesionales, hoy riesgos laborales, sin embargo tenemos todavía unos retos muy importantes que le son comunes al resto del sistema, a salud y a pensiones. Dos temas absolutamente transversales, exógenos para efectos de lo que tiene que ver con el análisis de la reforma de riesgos profesionales, pero que lo impactan y que han sido aquí
analizados en extenso y en mejores condiciones que lo que yo lo puedo hacer, pues tienen que ver con dos elementos fundamentales. Uno, la informalidad, y dos, la tasa de desempleo de Colombia. Estoy repitiendo algunos de los temas aquí ya dichos, pero la tasa de desempleo de Colombia es muy alta comparada con otros países. No hay una correlación entre el crecimiento del PIB de Colombia y la disminución de la tasa de desempleo. Hay unos factores por analizar, como lo decía también Santiago Montenegro, y el reto más importante es el de reducir la informalidad y la tasa de desempleo en los próximos años. Tal vez como comentarios colaterales al tema, tendría que decir que en aspectos de informalidad y de desempleo, pues hay aspectos anteriores a la seguridad social, tiene que ver con aspectos para poder formalizar la población laboral, con aspectos de la educación, que hay que mirar exhaustivamente en Colombia, con aspectos de cuidado de la primera infancia, pero en general, sobre estos aspectos de informalidad alta en Colombia y de tasa de desempleo alta en Colombia, también gravitan otros problemas. Por ejemplo, los costos de transacción, para hablar de temas distintos a los que aquí se han mencionado, son muy altos en Colombia. Los impuestos a la nómina son muy altos. Colombia y tal vez Argentina son de los países que todavía tienen impuestos a la nómina más altos. Tradicionalmente los hemos tenido y sin duda los impuestos a la nómina ha sido uno de los principales causantes de la informalidad en Colombia y de la alta tasa de desempleo. La reforma tributaria que se tramitó recientemente en el gobierno pasado trajo un aporte importante, como lo mencionó Rafael Pardo, en la medida en que disminuyó los aportes que se hacen de los impuestos a la nómina, en la medida en que se creó un impuesto, el CREE, con una destinación específica para atender los gastos de funcionamiento de entidades como Bienestar Familiar y como el SENA, y también hizo una reducción importante en los aportes a la nómina en relación con los aportes del empleador para salud. Pero así como esa reforma fue muy importante en esta reforma tributaria, me parece que en términos de simplicidad se hubiera podido lograr algo mucho mayor, y creo que la complejidad tributaria, los costos de transacción, están haciendo que mucha gente se mantenga en la informalidad. Me parece, como comentario al margen, por ejemplo, que hubiera sido perfectamente posible, en lugar de la creación de un impuesto como el CREE y el IMAN y el IMAS y estas complejidades que establecieron unos esquemas de depuración del impuesto de renta distintos y muy complejos, todo se hubiera podido solucionar con un simple descuento tributario en el propio impuesto de renta, para no complicar la cantidad de presentaciones de declaraciones tributarias que han hecho realmente que se alejen mucho de la formalidad muchas pequeñas y medianas empresas. Ojalá todavía tengamos tiempo de simplificar aún más el esquema, al tiempo que avancemos en medidas como las que acertadamente el ministro Cárdenas introdujo para reducir el impacto de los impuestos a la nómina. Yo tenía unas gráficas con datos prestados de Fasecolda, que aprovecho para felicitarlo, doctor Jorge Humberto, por la iniciativa del estudio sobre el mercado laboral. Me parece que hay una base de datos muy valiosa, me parece que esa minería de datos que están haciendo es un muy buen primer intento. Me parece que el sector público se va a beneficiar muchísimo para las futuras políticas de esta información que ustedes están ofreciéndole hoy al país. Voy a pasar muy rápido sobre gráficas porque algunas de ellas las presentó también el doctor Urrutia y el doctor Montenegro, pero pues todos tenemos las cifras muy parecidas de una población de 46 millones de habitantes. La población que está en edad de trabajar es el 80%, de esos 36.8 millones de habitantes que están en edad de trabajar, la población económicamente activa es el 64%, unos 23 millones de habitantes, y de esta población económicamente activa, los ocupados un 91%, o aproximadamente 21 millones de personas. Pero la parte final, que coincide con los datos que aquí se han reiterado en las intervenciones anteriores, tiene que ver con la población formal de los ocupados, que son aproximadamente 7.5 millones de personas, o lo que es lo mismo el 35% de la población de ocupados.
El dato que es sorprendentemente alto, y estos son estadísticas del DANE, que tiene unos criterios de medición que son un poco más amplios que los que mide el propio FASECOLDA y Asofondos, por ejemplo, pero la población de informales con la metodología del DANE equivale al 64% de la población de ocupados, que es lo que es realmente alarmante y lo que debe implicar un llamado de atención para que trabajemos cuanto antes en reducir esa población de informales. De esta población que tiene el DANE, de 7.5 millones de personas o el 35%, el 84% cotiza menos de 2 salarios mínimos, que también sorprende por lo bajo, y los datos que muestra el estudio de FASECOLDA tiene estos y otros datos muy interesantes para analizar. Pero aquí vale la pena resaltar que si bien es cierto, hay un subconjunto de informales muy grande, y aquí solamente la población de formales se refiere a 7,5 millones de personas, vemos cómo los datos cambian dependiendo de la entidad, pero tenemos cerca de 8.8 millones de afiliados al régimen de riesgos profesionales o de riesgos laborales, lo cual implica que es un número aún mayor que la población que en la medición del DANE corresponde a los formales. Esto corrobora los datos que ha mostrado el doctor Miguel Urrutia, en el sentido de que, aunque ha venido decreciendo la tasa de desempleo, pues ha venido, por supuesto, aumentando la población de afiliados. Hoy en día estamos en 8.8 millones de afiliados al sistema de riesgos laborales, pero aún esa correlación debería ser mayor en la medida en que la tasa de desempleo bajara mucho más. En lo que tiene que ver con las prestaciones que pagan las administradoras de riesgos laborales, un repaso muy rápido de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. No hay cambios significativos, pero más o menos un 15% corresponde a mesadas pensionales, un 11% a otras prestaciones económicas, aproximadamente un 21% a prestaciones asistenciales y un 19% a lo que tiene que ver con los gastos de prevención y de promoción, que ahora miraremos en mayor detalle. El número de empresas, los primeros años obviamente muestran la crisis que se produjo en los años 98-99. Hoy en día aparecen 597.000 empresas, pero obviamente las estadísticas, si uno compara con cámaras de comercio, hay todavía mucho mayor número de empresas que deberían estar cotizando. Por supuesto, el gran reto aquí es que hay mucha mediana y pequeña y microempresa que, a pesar de no haberse liquidado, están inactivas y en consecuencia no cotizan. Por clases de riesgos no ha habido mayores cambios. Ustedes están familiarizados con el tipo de riesgos en que se catalogan los sistemas de riesgos laborales. Ha habido un cambio poco perceptible, digamos, en los últimos años. Tal vez el sector de minería ha tenido algunos cambios por el incremento en la actividad económica que se ha ocurrido, aunque no se trata exactamente de un sector que sea un gran generador de mano de obra y en consecuencia una gran industria con número de afiliados. La población de formales e informales ya la miró más en extenso el doctor Urrutia, de manera que pasemos muy rápido. El número de trabajadores afiliados por actividad económica, que según los datos de FASECOLDA existen hoy en día, presenta pocos cambios. Obviamente el sector de servicios presenta una pequeña disminución, y hay un cambio importante que a las centrales obreras, por supuesto, siempre les llama la atención en lo que tiene que ver con los afiliados que están a cargo de empresas temporales o de empresas asociativas de trabajo o de cooperativas, que obviamente se han convertido en los últimos años, por la tendencia mundial, en un outsourcing que especializa por actividades económicas la forma como se desarrollan las labores, y desde ese punto de vista presentan un incremento importante en los afiliados. Unas gráficas que extracté de la presentación de FASECOLDA que me parecen importantes: el número de muertes laborales, que ha tenido una disminución, una tendencia decreciente, por supuesto, y hoy en día estamos en 753 muertes laborales de los afiliados, lo cual da una tasa de cerca del 9%, del 9 por 100.000 habitantes. Algo parecido ocurre con las pensiones por invalidez, con una tasa del 2.9 por 100.000, solamente 241 pensionados. Y me parece que, para concluir y permitir ahora que el ministro Lucho Garzón
a diferencia de esta presentación que tiene que ver un poco con el pasado, se refiere al futuro, me parece que como resumen final vale la pena mirar algunos temas de los retos futuros en el inmediato futuro de las administradoras de riesgos laborales. En primer lugar, las administradoras de riesgos laborales, la industria aseguradora, que tiene gran participación, ha aprendido mucho del tema. La gestión del riesgo es un papel muy importante que están cumpliendo. Han aprendido, por supuesto, de cómo mitigar el riesgo. Han avanzado sustancialmente en términos de la prevención y la promoción de la salud ocupacional. Conocen, y la prueba de que estas cifras que ha entregado al país Fasecolda conocen el riesgo, conocen las estadísticas, tienen estadísticas de morbilidad, de mortalidad, que le van a permitir mucho al sector público el desarrollo de políticas futuras. Atienden el riesgo en la medida en que prestan no solamente las prestaciones económicas, los pagos de invalidez, las enfermedades, sino el tema de salud ocupacional y el tema de la promoción y de la prevención, que es una labor que antes no se cumplía en la medida en que hoy se está cumpliendo por parte de las administradoras de riesgos laborales y sobre las cuales todavía tenemos un reto enorme porque es la forma de contribuir a disminuir la informalidad y el desempleo. El reto, por supuesto, importante que tenemos de seguir ampliando la cobertura, seguramente el ministro Lucho Garzón se referirá, hay grupos todavía que deben ser incorporados. El Ministerio de Trabajo ha venido haciendo un esfuerzo importante para vincular a riesgos laborales poblaciones objetivo que aún no lo están. Un ejemplo concreto es el de los taxistas. Entiendo que hay cerca de 800.000 taxistas. Me parece un avance importante que en este y otros sectores se puedan hacer incorporaciones y aumento de cobertura adicional. Por supuesto, esta población objetivo se comporta distinto de la población formal que hasta ahora ha estado afiliada, y el reto importante es lograr esta ampliación de cobertura, pero lograr que también el sistema siga siendo viable de largo plazo, desde el punto de vista financiero sobre todo. Me parece que avances del Ministerio de Trabajo que está implementando muy importantes, el PILA, la planilla de liquidación de aportes, fue un avance importante en permitir que más empresas se afilien, y aspectos como el programa de Afíliate, en el que viene trabajando el Ministerio de Trabajo, me parece que constituyen un avance sin dudas muy importante que hay que aplaudir para que haya un sistema único de afiliación a la seguridad social que pueda traducirse en incremento de afiliados a todos los regímenes de seguridad social y particular al de riesgos laborales. Dos o tres temas finales. Está en trámite el tema de las tarifas. Hay un proyecto en el que se está trabajando que me parece de la mayor importancia, de la variación de la cotización. Es un esquema que permite establecer mecanismos de premio y de castigo a las empresas que son las que pagan, por supuesto, el 100% de la cotización de los riesgos laborales, y que atiende al número de eventos o de siniestros que reporten, de manera que mande el mensaje subliminal de que la empresa que no esté invirtiendo adecuadamente en prevención de accidentes de trabajo y que reporte más accidentes o más siniestros sea penalizada. La tarifa debe entonces entrar a calcular exactamente cómo establecer estos mecanismos de castigo y de premio, por el contrario, que me parece la óptica importante con la que hay que analizar el tema. Aquellas empresas que estén invirtiendo recursos ingentes y se tomen en serio el tema de la prevención de los accidentes y de la enfermedad laboral puedan tener una reducción en las primas, de manera que este mecanismo de una tarifa variable que contemple las penas, los castigos y los premios me parece de la mayor importancia para que sea implementado en el futuro próximo. También entiendo que se está trabajando con el Ministerio de Trabajo, y seguramente el ministro se refiere al tema, el mecanismo de compensación. Hay en el mercado o en el universo de aseguradoras, de administradoras de riesgos laborales, unas compañías que aparentemente están recibiendo de manera asimétrica un mayor número de afiliados de algunas actividades más riesgosas. En consecuencia les está generando pérdidas, y el ministerio, entiendo, junto con el gremio y los aseguradores en general, deben mirar los mecanismos que permitan tener esta compensación que evidentemente permita compensar a aquellas aseguradoras, a aquellas administradoras de riesgos laborales que de forma asimétrica estén asumiendo
más riesgos en algunas actividades más riesgosas específicas, pero tal vez el llamado de atención aquí importante, por supuesto, es que esto se haga sin que implique un desincentivo a que las administradoras dejen de invertir en la promoción y la prevención de accidentes, porque si están teniendo muchos siniestros y va a haber un mecanismo de compensación, se puede descuidar el mecanismo de la prevención, que es un factor que sin duda deben estar teniendo en cuenta. En el tema de la intermediación, pues obviamente esta industria tiene claro el rol importante que cumple los intermediarios para el tema de comercialización. El Ministerio de Trabajo ha expedido también recientemente una reglamentación sobre los intermediarios idóneos, la estructura que tienen que tener para poder cumplir esta labor de comercialización. Me parece que es importante un poco tener una labor diferenciada o unos criterios diferenciados para aquel grupo objetivo de, por ejemplo, sector rural o microempresa, en donde de pronto se puedan flexibilizar algunos de estos criterios que permitan que más intermediarios puedan dedicarse a estos sectores que usualmente están desatendidos. Obviamente el sector rural requiere una infraestructura distinta y es una población objetivo que ha estado por mucho tiempo desatendida. Y dos temas finales, pues obviamente las administradoras de riesgos laborales en los últimos años van a tener que enfrentar cada vez más un reto de atender más organismos de control. Inicialmente estaba la Superintendencia Financiera, estaba el Ministerio de Trabajo, por supuesto van a tener ahora más la Contraloría, van a tener la Superintendencia de Salud, de manera que es importante que esté armonizada la labor de todos estos organismos de control y sobre todo que haya una interpretación armónica de las normas que le aplican. En lo que tiene que ver con para terminar, con el tema de promoción y de prevención, yo creo que las administradoras de riesgos laborales han cumplido un papel muy importante. Hay un reto muy importante y tal vez para terminar, por ejemplo, quisiera mencionarle, doctor Jorge Humberto, en un par de compañías en las que estoy en la Junta, se tomó la decisión de que el bono del presidente de la compañía y el bono de los altos directivos en un alto porcentaje depende de que no haya accidentes de trabajo o muertes. Le cito el caso concreto de Ecopetrol. En Ecopetrol, el presidente de la compañía tiene una reducción muy importante de su salario si llega a haber una muerte de un trabajador. Esto me parece que permitiría, si logramos en términos de ampliar este gobierno corporativo y que más empresas adopten el criterio de los bonos de los presidentes y de su equipo directivo, a que realmente haya un compromiso en la prevención y la promoción de los accidentes de trabajo, vamos a lograr en muy buena parte reducir informalidad, que el país aumente sustancialmente su productividad y su competitividad. Muchas gracias, doctor.